Hoy vamos a ver un tema muy importante en la pintura que son los ritmos de color. Cuando les mostré esta imagen, ¿no? Les decía que se van alternando las figuras, ¿no? Con claros y luego oscuros, claros, nuevamente oscuros, también de esta manera, ¿no? Tenemos un espacio negativo, luego un positivo y luego termina con un negativo, ¿no? Entonces, eso sería en valores tonales el ritmo. ¿Sí? En pintura tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Esta imagen es una imagen muy interesante. Vamos a hacer, aprovechando, bueno, voy a sacar un ejercicio con ella. ¿Sí? Primero hacemos la estructura y después comprendemos qué elementos están en juego. ¿Sí? Entonces, como les decía, a la hora de pintar vamos a tratar de pintar por bloques de color. Más que por de pequeños detalles. Estoy separando los bloques. Esta pintura, ¿no?, es un ejemplo ideal para mostrarles lo que les quiero decir. Bueno, notamos que está hecha fundamentalmente con tonos cálidos y con tonos fríos, ¿no? Entonces vemos que se van alternando. Por ejemplo, aquí comenzamos con unos colores fríos. Los fríos tienen energía negativa, por tanto los vamos a llamar, ¿no?, pasivos. ¿Sí? Ponemos la P, esta sería el área pasiva. Luego tenemos esta, que sería activa. Tiene matices rojizos, ¿sí?, cálidos, ¿no?, amarillos también. Entonces, pasivo, activo. Esta área nuevamente es pasiva, está hecha con tonos azules. Luego esta viene activa, con amarillos, con rojos, con naranjas. Y finalmente terminamos con pasiva. Y en esta parte, ¿no?, nuevamente amarillos y rosas, activa. Entonces, no es casualidad que estén puestos de tal manera, sino que el artista así lo concibió. Entonces son pasivos, activos, pasivos, activos, pasivos, activos, ¿no? Llevan ese ritmo, el color, y también notamos algo interesante de que se van aclarando. Entonces es pasivo, oscuro, y luego activo, medio, ¿sí?, medio oscuro, y luego pasivo, medio claro, activo, medio claro también, pasivo, claro, y activo, claro. ¿Sí? Entonces comenzamos pasivo, oscuro, activo, medio oscuro,
pasivo, medio claro, activo, medio claro, pasivo, claro y activo, claro. ¿Sí? Por tanto, también hay un ritmo en cuanto al valor, hay un ritmo en cuanto al matiz, ¿no? Eso sería lo principal. Si nosotros buscamos imágenes, vamos a encontrar algunas imágenes en donde está rimado, ¿no? El color. Eh, unas más evidentes que otras. Vamos a hacer el ejercicio comenzando con bloques de color, ¿no? Y sirve de que refuerzo eso, ¿no? Entonces vamos a comenzar con tonos violetas. ¿Sí? Aquí voy a empezar a ponerlos un poquito fuerte, muy saturado, lo voy a... me gustó más, ¿sí? El carne es el mejor neutralizador, ¿no? Yo lo utilizo mucho, me sirve para neutralizar. Entonces, primero es un color que utilizo para neutralizar y otra de las finalidades es para unificar, unificar y neutralizar, ¿sí? Queda excelente. Entonces, meto el primero. ¿Recuerdan ustedes en poesía, cuando tomábamos literatura en la preparatoria o en la secundaria, veíamos la estructura del verso? ¿Sí? Y entonces decíamos de un verso que era A y luego seguía el B, el C, ¿no? Luego nuevamente el A, otra vez el B, etcétera, ¿no? Entonces decíamos al final tiene una estructura A, B, ¿no? A, B, C, B, C, B, etcétera, ¿no? Lo mismo que sucede en la poesía, ¿no? Donde hay un ritmo, donde las palabras están versificadas, lo mismo sucede también en la pintura, ¿no? El color se versifica, ¿sí? También tiene un ritmo, hay repeticiones y hay una progresión, ¿sí? Decimos que hay una progresión de modo que va del más oscuro hacia el más claro, hay una progresión del valor tonal, ¿no? La poesía también hay una progresión, hay cambios, ¿sí? El ritmo se va transformando, si no sería demasiado monótono, si todos los versos fueran del tipo A y B, ¿no? Queda una monotonía, ¿sí? Entonces se introducen versos nuevos, se introduce el verso C, el D, el E, etcétera, ¿no? Hay una progresión también en cuanto a la palabra, ¿sí? Igual que aquí junto al color. Para no andarnos entre abstracciones, ¿no? Mientras que hago este ejercicio, les recito una de las poesías para explicar mejor lo que quiero decir. Hay una poesía de Jorge Manríquez, ¿no? Que dice: no tardes, muerte, que muero, ven porque viva contigo, quiéreme pues que te quiero, que con tu venida espero no tener guerra conmigo. No tengamos tiempo ya en esta vida mezquina, por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo, y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Bueno, en esta notamos la musicalidad, una musicalidad admirable ciertamente. ¿No? Hay una progresión en las palabras. No tardes, muerte, que muero, muero, ¿no? Vamos a ponerle la letra muero, la terminación A. Muero, la letra A. Ven porque viva contigo,
¿sí? Contigo le ponemos la B. Quiéreme, pues que te quiero, ¿no? Nuevamente A, porque rima con muero. Muero y quiero A. ¿Sí? Que con tu venida espero, rima también, que con tu venida espero sería A. ¿Sí? Rima con muero y con quiero. No tener guerra conmigo. Sería B. Guerra conmigo, que rima con contigo. Conmigo rima contigo. Entonces quedaría, no tardes, muerte que muero. A. Ven porque viva contigo. B. Quiéreme, pues que te quiero. A. Que con tu venida espero. A. No tener guerra conmigo. B. Y luego continúa. No tengamos tiempo ya. Ya sería C. Un verso nuevo que no lo teníamos en las anteriores. Una terminación nueva. No tengamos tiempo ya sería C. En esta vida mezquina tampoco lo teníamos. B. Por tal modo tampoco teníamos modo. E. Que mi voluntad está, que rima con ya, ¿sí? Sería C. Conforme con la divina, sería D, que rima con mezquina, mezquina y divina. Para todo. Todo que rima con modo sería la E. Entonces quedaría el segundo verso. No tengamos tiempo ya. C. En esta vida mezquina. D. Por tal modo. E. Que mi voluntad está. C. Conforme con la divina. D. Para todo. ¿Sí? Y el último verso dice: y consiento en mi morir. F. Un verso que no teníamos, una terminación que no teníamos antes en dos versos. F. Y consiento en mi morir con voluntad placentera. G. Clara y pura. H. No lo teníamos. Que querer hombre vivir. F. Que rima con morir. Vivir y morir riman. Sería F. Con, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera. G. Muera que rima con placentera. Es locura. H. Locura que rima con pura. Entonces quedaría, ya finalmente les digo, ¿no? No tardes, muerte que muero. A. Ven porque viva contigo. B. Quiéreme pues que te quiero. A. Que con tu venida espero. B. No tener guerra conmigo. A. No tengamos tiempo ya. C. En esta vida mezquina. D. Por tal modo. E. Que mi voluntad está. C. Unida con la divina. D. Para todo. E. Y consiento en mi morir. F. Con voluntad placentera. G. Clara y pura. H. Que querer hombre vivir. F. Cuando Dios quiere que muera. G. Es locura. H. ¿No? Entonces quedaría A, B, A, B, A, C, D, E, C, D, E, F, G, H, F, G, H. ¿Sí? Y ese es el ritmo del verso. ¿Parece muy complicado? Bueno, sí, es un poco complicado, sobre todo cuando se está pintando. Pero la idea, lo que quería transmitirles es que así como las palabras tienen un ritmo y están versificadas, también la pintura se puede versificar. ¿Sí? También, es decir, ¿no? Yo les puse lados activos, lados pasivos, pude haberles puesto letras, ¿no? A, B, etc. ¿Sí? Bueno, me concentro ya más en la pintura. Al final, todas las artes se relacionan con todas, ¿no? Por ejemplo, la pintura está muy relacionada con la música. Ya un crítico
había dicho antes, ¿no? Este Pater, que todas las artes aspiran a la condición de música, ¿no? Aspiran a la condición de música porque la música es la más perfecta de entre las artes, ¿no? Es completamente abstracta, ¿sí? No se parece a nada a la naturaleza. El sonido de una trompeta, el sonido de un piano, no se parecen a los sonidos de nada de lo que existe. Entonces es completamente abstracta, ¿no? Suena a piano, pero no suena, desde luego, a pájaros, ¿no? Entonces, por eso decía que es la más perfecta de las artes, ¿no? Todas las artes tienden a la condición de música. Es verdad. Cuanto más reflexiono sobre la frase me parece cierto, ¿no? De ahí que la pintura tome tantos nombres de la música. Por ejemplo, la palabra composición, la palabra ritmo, ¿sí? Los hemos tomado prestados de la música y también de la poesía, ¿no? Que es una forma de música. Recuerdo, y estoy saliéndome un poco del tema, pero sin salirme completamente, recuerdo que Platón definió la poesía como una cosa ligera, alada y sagrada, ¿no? Esa cosa la definió Platón, ¿no? Pero más que definirla, nos dio un excelente ejemplo de poesía, ¿no? No la definió, sino que nos dio un excelente ejemplo. Bueno, ahora bien, esa cosa liviana, alada y sagrada que decía Platón, puede ser un ángel, decía Borges, o puede ser la misma música, ¿sí? Salvo que la música es una forma de poesía, o la poesía, mejor dicho, es una forma de música. Entonces la pintura también, en cierta manera, tiene que ser esa cosa liviana, alada y sagrada. La buena pintura sin duda lo es. Hay una relación entre la imagen y la palabra. Las palabras comunes bastan para las ocasiones comunes, pero cuando se trata de algo esencial, cuando el hombre tiene que declarar que está enamorado o cuando quiere expresar su agradecimiento a Dios, entonces debe recurrir a la poesía o a esa otra forma de poesía visual que son las artes plásticas. Entonces, ¿por qué pintamos? Porque la palabra ordinaria no nos sirve para expresar ciertas cosas. Entonces recurrimos a la poesía de la pintura. Hay otra frase de Pater, el crítico del que les hablaba, que dice que la música es un idioma
todos pueden comprender. Algunos pueden hablar y nadie puede traducir. La música es un idioma que todos pueden entender, algunos pueden hablar y nadie puede traducir. Me gusta también la frase, bueno, pasivo, activo, pasivo, activo, pasivo y activo, ¿no? Oscuro, medio oscuro, medio claro, claro y claro. Ahora ya tenemos esto, vamos a empezar a trabajar, ¿no? Estas áreas. Voy a comenzar de abajo hacia arriba. Entonces, aquí. Puedo encimar estos valores mucho más claros. No importa que los encime, ¿no? Colores mucho más claros, de todos modos el fondo de cada uno de los principios que hemos dicho, la resaltan hasta el fondo. Ahora bien, aquí tenemos los azules, ¿no? Se pueden, sin embargo, mezclar, no tienen que ser todo tan coherente, se pueden meter algunos colores rojos, ¿no? Por ejemplo, meto los los rosas que se la llevan también con el violeta y que se la llevan también con el azul, ¿no? Entonces, sin dejar de ser el bloque pasivo, se enriquece tonalmente. Les decía que hay una cosa que se llama equilibrio térmico, ¿no? El equilibrio térmico es que pensemos primero en la vida cotidiana, ¿no? Tengo calor, busco algo fresco para refrescarme, busco una bebida con hielos, ¿no? Si tengo frío, al contrario, busco una bebida caliente, ¿no? Lo mismo sucede en la pintura. Si tengo colores cálidos, busco los colores fríos y viceversa. ¿Sí? Y así logro el equilibrio térmico. Entonces no, por ejemplo, estoy metiendo violetas, tengo la zona, el violeta, aunque es neutro porque está hecho de un cálido y de un frío, ¿no? Yo los considero fundamentalmente como colores fríos. El violeta que está hecho con el magenta y está hecho con el azul, ¿no? Los considero fríos, aunque para ser exactos son neutros. Bueno, entonces en estas partes, ¿no? Por ejemplo, tengo los rojizos, meto los azules, ¿sí? Meto los colores fríos. Obviamente el color, hay quienes lo manejan de una manera muy intuitiva, ¿no? Quienes se dedican poco a pensar
en lo que están haciendo y sus efectos, sino que se dejan llevar por la emoción de la pintura, ¿no? Pero considero que las mejores pinturas, ¿sí? Las mejores pinturas que conozco, ¿no? Llegan a dominar, el artista llega a dominar este tipo de técnicas, de trucos, si es que la palabra es válida. Quizá si les hubiera mostrado la imagen desde el inicio no hubieran percibido que hay zonas pasivas y activas, ¿no? Les hubiera gustado la pintura sin saber explicar bien qué era lo que les gustaba, ¿no? Esto obviamente el espectador puede no ser consciente, pero conviene que el artista sea consciente, ¿sí? De esta serie de artificios. Me parece la palabra artificios más feliz, más afortunada que trucos. El espectador no tiene por qué ser consciente, pero el artista debería serlo. El espectador no tiene por qué conocer el truco del mago, sino simplemente tiene que sentir la fascinación por su arte, tiene que sentir la sorpresa, ¿sí? Pero obviamente el mago debe conocer los artificios. Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando un cuadro utiliza la psicología del color, el espectador no lo percibió nunca, no se dio cuenta. Les decía en la clase pasada, no hablamos de Breaking Bad, ¿no? Quizá la mayoría vieron ese capítulo famoso de Breaking Bad, el de Dinero Sangriento, y no percibieron que Saul Goodman, ¿no? Traía una camisa verde y una corbata roja, ¿no? Porque estaba haciendo alusión al verde del dinero, el verde de los billetes y el rojo de la sangre, y el capítulo por eso se llamaba Dinero Sangriento. Bueno, quizá la mayoría de espectadores no se dio cuenta, y eso no importa, ¿sí? Sin embargo, todos sentimos que estábamos en una obra admirable cuando la vimos. Y esa es la diferencia con los otros artistas, ¿no? Una amiga mía me recomendó una serie, no les voy a decir cuál, no, de eso no se trata nuestra clase, ¿qué importa? Entonces comenzamos a verlas casi juntos, ¿no? Íbamos cuando coincidíamos, cuando hablábamos, íbamos más o menos en el mismo capítulo, y a los dos nos dejó de interesar, ¿no? Le platiqué y le digo, ¿por qué ya no te interesó? Tenía mucha producción la serie, ¿no? Estaba ambientada en el siglo XVIII, ¿no? Y sin embargo nos dejó de interesar, ya ni ella la terminó de ver, ni yo tampoco. Entonces estábamos platicando y ella me decía, porque no te llevan a ningún lado, ¿no? Se presenta un chico, y ese chico, ¿no? Que se presenta que es un pequeño ladrón, ¿no? Un ladrón casi adolescente, ¿no? Te lo presentan y de pronto en un capítulo lo matan y no tuvo absolutamente nada de trascendencia el chico. Entonces, ¿para qué te lo presentan si luego lo van a matar? ¿No? Entonces nada estaba justificado. Bueno, buena parte de la historia no está justificada, simplemente pasa, ¿no? Te presentan un personaje y lo bajan, se podría decir, del camión, ¿no? En el siguiente capítulo, ¿no? Es como si cuando vas en el camión se sube una persona, ¿no? Y se baja y luego se suben otras, se bajan. Bueno, pues igual acá, ¿no? Aparecían los personajes y luego los mataban sin ninguna justificación, ¿no? Entonces,
Esa es la diferencia. En cambio, yo veía que las grandes películas, todos los elementos están justificados, todos están muy bien pensados. Si te presentan un personaje es porque ese personaje es fundamental en la historia, porque no pueden prescindir de él. No nada más porque, bueno, ¿no? Tenemos que completar, ¿no? Pasa así como con las novelas mexicanas que empiezan a tener un poco de audiencia y luego empiezan a, para alargarla, ¿no? Y ya está el amor de los protagonistas, pero luego está el amor del chofer, ¿no? Y luego van aumentando, ¿no? Los personajes secundarios o terciarios incluso, ¿no? Y la van alargando, pero son completamente prescindibles de la historia. Bueno, lo mismo pasa en pintura. ¿Sí? La pintura se nota cuando ha sido planeada en todos los detalles, cuando pensaron en la psicología del color, cuando pensaron en la creación de ritmos, cuando las formas tienen ritmo también, todo eso se alcanza a percibir. Me parece que el arte, no, no, no estoy seguro de que haya sido Oscar Wilde, que me decía que era lo que más se parecía a la vida, ¿no? Sí, creo que es una frase de Oscar Wilde, ¿no? Porque terminaba diciendo, y se ve el estilo de Wilde, dice el arte es lo que más se parece a la vida, porque tampoco sirve para nada, ¿no? Es decir, ¿no? Es una entelequia, tiene su fin en sí mismo, el arte. ¿Sí? O sea, en el sentido de que no somos objetos, entonces no podemos estar al servicio de nada. No servimos, no podemos ser usados. Bueno, pues el arte así es. Y la vida necesita un sentido, ¿no? Cuando la vida carece de un sentido, eh, viene una pérdida de energía, la gente se deprime. ¿Qué sentido tiene vivir? Bueno, desde luego, vivimos para ser felices. Ese pudiera ser un sentido, ¿sí? Pero la vida no puede ser solamente la felicidad. La felicidad no necesita explicaciones, la felicidad tiene su propio fin, ¿no? En cambio necesita explicación la desdicha, ¿no? La desgracia necesita también en nosotros uno, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Y eso necesita una explicación, ¿no? Igual el arte necesita un sentido. Cada elemento debe tener un sentido, tiene que estar justificado, ¿sí? Justificado para producir una emoción. Por tanto, cuando no conoces, cuando apenas estás comenzando en este mundo tan vasto y a veces tan complicado del arte, ¿sí? Simplemente pareciera que hacer arte es una cosa sencilla. Bueno, tengo cierta facilidad para dibujar, ¿no? Entonces empiezo. Pero cuando te empiezas a adentrar, te das cuenta que el arte es una cosa
en realidad más complicado de lo que parecía. ¿Te das cuenta? Empiezas a entender cómo funciona el arte desde dentro, ¿no? Es decir, empiezas a entender que tengo un color rojo y puede ser que me pida un verde, puede ser que me pida un negro, ¿no? Tengo que tomar en cuenta también la emoción que quiero transmitir. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Quiero transmitir violencia o erotismo? Entonces, las selecciones van a ir de acuerdo con la emoción. Cuando no tienes tanta experiencia, entonces tiendes a llenar tus pinturas de elementos. ¿Sí? Yo veo a veces me presentan los chicos sus proyectos, ¿sí? Y son muchos elementos. ¿Sí? Cuando empiezas a tener un poco más de experiencia en este mundo tan difícil del arte, entonces prescindes de elementos, te quedas con unos pocos elementos, pero esos elementos están llenos de sentido. ¿Sí? Por ejemplo, para no andarme entre abstracciones, ¿no? Un chico me presenta un proyecto, era sobre el deterioro que estamos teniendo de la naturaleza y su cuidado, ¿no? Entonces me llena su proyecto de elementos. Y obviamente aquí pone la basura, pone la contaminación de las fábricas, pone la extinción de los animales, ¿no? Bosques talados. Entonces estaba muy saturado de elementos, quería decir demasiado. Y otro chico, de una manera más afortunada, simplemente pone un árbol, ¿no? Y en ese árbol está lleno de nidos. En esos nidos hay unos pequeños hombrecitos que son, en lugar de pájaros, ¿no? Pone unos hombrecitos. Y están otro grupo de pequeños hombrecitos talando ese árbol gigante. Y entonces me encantó su trabajo porque quedaba el mensaje muy claro. No tenía que poner las fábricas, la basura, la contaminación de los mares, los bosques talados, ¿no? Simplemente pone un elemento, ¿no? Y se entendía perfectamente, ¿no? Ese árbol era la naturaleza, es nuestro mundo, ¿sí? Y en esos nidos habitan otros hombres que pueden ser las ciudades, ¿no? Es la población humana. Y después está otros hombres, otros pequeños hombres talándola, ¿no? Es el mismo hombre que está terminando con su mundo, y me pareció mucho más afortunado que el otro. Es decir, hablaba menos, decía menos cosas con mayor eficiencia, ¿sí? Lo mismo sucede con la pintura, ¿no? Conforme vas aprendiendo, necesitas expresar menos, expresas más con menos. Menos es más, dice una frase ya antigua, menos es más, con menos expresas más. En pintura lo mismo. Entonces yo quisiera a mis alumnos, ¿no?, darles una recomendación, ¿sí?
Y es que cuando hagan sus proyectos no llenen de elementos, a veces son muy barrocos, quieren ponerlo todo, sino busquen la manera simbólica de con menos elementos llegar a expresar más, ¿no? Y desde luego tengan todo estos ejercicios que yo les di, ¿no? De psicología del color, de ritmos del color, ¿no? De tensiones en el color, etcétera. Eso traten de ponerlo, ¿no? Enfóquense más en eso que en las cantidades de elementos. Sean un poco sobrios. Miren, encima no puedo poner los colores y quedan muy bien los colores encima de los bloques. Aquí voy enriqueciendo, por ejemplo, metí un color turquesa, ahora pongo algunos violetas, con la finalidad de que no quede más rico, o sea, sin dejar de percibirse como turquesa, se perciben los violetas encima, ¿no? Se enriquece la imagen. Igual el violeta, ¿no? Lo encimo en estas áreas, ¿no? Naranjas. Como les digo, los cálidos me piden los fríos y al revés, ¿no? En los fríos pongo los cálidos, se enriquece la imagen. Aquí, magentas. Por cuestión de tiempo hago un boceto, ¿no? Y aún así nos tardamos un poquito. O por ejemplo aquí naranjas puedo encimar sobre estos violetas, ¿no? Algunos naranjas, para que no queden las zonas tan separadas las. Trato de enriquecer tonalmente. Puedo aclarar un poquito en algunas zonas, aquí estoy aclarando nada más con blanco, ¿no? Para que tonalmente, en cuanto a los matices, quede más rica, que no quede tan monótono, ¿sí? En algunas partes se funde.
esto termina. Una pequeña luna escondida. Listo. Bueno, así como hicimos de tarea, van a hacer un ejercicio con ritmos pasivo, activo, recuerden pasivo, ¿no? Activo, pasivo, activo, pasivo, activo. De la misma manera, pueden ustedes utilizar una imagen, la que sea, no necesariamente debe de tener esos ritmos, ¿sí? Y ustedes la pueden transformar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta, no se pudieran transformar con ritmos, habría que buscar, ¿no? Pudieran ser pasivo, activo, pasivo, ¿no? Etcétera. Entonces, ustedes transformen la imagen, están en la libertad de hacerlo, no pueden esto servirles nada más como una fuente de inspiración y hacer una pequeña pintura, un boceto de color. Muchas gracias chicos, hasta el próximo video.